Continuamos con el capítulo 1 para el punto 1.2, estadígrafos de dispersión. Si bien ya hemos calculado las medidas de tendencia central, por ejemplo, media aritmética, mediana y moda, no basta con estos estadígrafos para hacer la descripción completa de nuestros datos. Es decir que, aparte de mostrar la posición que llevan estos o la medida de tendencia central, también requiero visualizar el concepto de dispersión de los datos, para lo cual veamos el siguiente ejemplo. Para ejemplificar y comprender el concepto de dispersión, vamos a utilizar el conjunto de observaciones A y el conjunto de observaciones B, y en este caso el estadígrafo de posición media aritmética, el cual lo voy a calcular mediante el comando de Excel promedio para el conjunto de observaciones A. Y de igual forma voy a utilizar el mismo comando para el conjunto de observaciones B. Entonces, debo recordar el concepto de una medida de tendencia central o un estadígrafo de posición, que indica que es el resumen de un conjunto de observaciones en un solo valor. Es decir que, por ejemplo, si el conjunto de observaciones A y B representan una unidad donde se realiza el mantenimiento mensual de vehículos, podemos indicar con la medida de tendencia central media aritmética que se realizan tanto en la unidad A como en la unidad B el mantenimiento a 50 vehículos por mes. Pero que si yo hago la observación de cada uno de los meses, puedo observar que esto sí es verdadero en la unidad A, pero en la unidad B existe cierta dispersión de los datos. Es decir, que para hacer la descripción completa de un conjunto de observaciones, no solamente debo tomar medidas de tendencia central, sino también medidas de dispersión. Para poder observar la dispersión voy a realizar un gráfico del conjunto de observaciones A. Voy a hacer un gráfico de dispersión y puedo observar que los datos son uniformes respecto de la media aritmética calculada. Pero, para el conjunto de observaciones B, si yo introduzco los datos en el mismo gráfico, voy a poder observar cuánta dispersión existe de estos datos. Entonces, se puede observar en nuestro gráfico que respecto de la media aritmética, que es 50, los datos del conjunto de observaciones B se encuentran totalmente dispersos. Y debemos indicar cuánta es esta dispersión mediante un estadígrafo de dispersión. Bien, entonces, de una forma simple vamos a decir que los estadígrafos de dispersión nos van a indicar cuán esparcidos están nuestros datos respecto de alguna de estas medidas de tendencia central que ya conocemos. Por ejemplo, veamos el siguiente cuadro donde puedo ver la línea de tendencia, que es el costo de importación, que si yo imagino una media que más o menos va a estar por este valor, los datos se encuentran dispersos respecto de esa media, es decir, ha habido cambios en los datos. En cambio, si yo observo el diésel oil importado, que son las barras rojas, y asumo una media más o menos de 2, puedo observar que no se encuentran tan dispersos respecto de este valor. Una definición formal entonces dice que los estadígrafos de dispersión son los que cuantifican el grado de concentración o de dispersión de los valores de las observaciones en torno a un promedio o valor central de la distribución. Bien, entonces los estadígrafos que vamos a utilizar en este caso son el recorrido de la variable, que ya lo conocemos, que es el valor máximo de las observaciones menos el valor mínimo. El siguiente van a ser otros tipos de recorridos nuevos, que son el recorrido intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, la desviación del cuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, pero dividido entre 2, es decir, es un promedio entre ellos, entre el recorrido intercuartílico y el recorrido interdecil, que es la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10.
Continuamos con las desviaciones. En este caso, la desviación media absoluta para datos no agrupados y datos agrupados se define como las medias aritméticas de los valores absolutos de las desviaciones de los valores respecto de la media. Es decir, si podemos ver sus fórmulas, observamos que son las desviaciones, es decir, las observaciones menos la media aritmética en valor absoluto. Y en el caso de datos agrupados para m clases, tengo lo mismo pero multiplicada por la frecuencia absoluta de la clase. También tenemos la desviación mediana absoluta, que se define de igual forma como el promedio o la media aritmética de las desviaciones en valor absoluto, pero en este caso las desviaciones son respecto de la media aritmética. Para datos no agrupados y para datos agrupados en m clases, la desviación de las marcas de clase menos la mediana, en este caso por las frecuencias absolutas. Veamos estas propiedades con este ejemplo. Resolvemos el siguiente problema para el conjunto de observaciones dado que por su naturaleza debe ser agrupado en clases, para lo cual debo hallar la tabla de distribución de frecuencias, además de los cuartiles y la media aritmética. Empezamos encontrando el valor máximo de las observaciones con el comando max. También encontramos el valor mínimo, de igual forma con el comando min. El recorrido de la variable r es el valor máximo menos el valor mínimo. Para el número de observaciones voy a utilizar el comando contar. Y para el número de intervalos de clase, en este caso voy a utilizar el criterio de que está entre 5 y 20, voy a utilizar 10. Con lo que el ancho del intervalo de clase, que es el recorrido de la variable dividido entre el número de intervalos de clase, es un valor manejable. Muy bien, por lo tanto tengo 10 intervalos de clase. El límite inferior de la primera clase debe ser igual al valor mínimo y el límite superior de la primera clase debe ser igual al límite inferior más el ancho del intervalo de clase, que lo vamos a enclavar ya que vamos a utilizar esta fórmula más adelante. Muy bien, este límite inferior debe ser igual a este límite superior y voy a arrastrar la fórmula. Y en este caso voy a arrastrar para ambos límites, observando que el último valor es igual al valor máximo. Para las marcas de clase voy a hacer el promedio entre los límites superior e inferior de cada una de las clases, arrastrando la fórmula ya escrita. Para las frecuencias, en este caso voy a utilizar fórmulas más funciones, estadística y la fórmula frecuencia de Excel. Con lo que los datos van a ser el conjunto de observaciones y los grupos serían los límites superiores de cada clase. Aceptamos, jalamos para todos los intervalos de clase, hacemos la verificación con la suma de frecuencias absolutas, que sabemos que por propiedad debe ser igual a el número de observaciones. Con lo que tenemos el error, corregimos definiendo esta fórmula como una matriz con las teclas Ctrl Shift Enter, con lo que el problema se ha corregido. Para las frecuencias acumuladas menor que, sabemos que son la sumatoria de las frecuencias absolutas y las realizamos de esta forma. Con lo que la última frecuencia o la frecuencia de la última clase debe ser igual al número de observaciones. Para la media aritmética voy a hallar el producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Arrastramos la fórmula y también encontramos la sumatoria de estos valores. Sumamos, con lo que en esta casilla voy a tener la media aritmética, que se define como esta sumatoria dividido entre el número de observaciones. Bien, ahora voy a encontrar los cuartiles mediante su condición. El primer cuartil, primero encuentro el número de observaciones dividido entre 4. Y debo observarme mi tabla de distribución de frecuencias, que este valor, ¿dónde se encuentra? Entonces se encuentra entre estos dos. Para lo que la clase primer cuartil va a ser la clase 6, ya que debo tomar el valor extremo. Y como el valor es coincidente con 10, entonces me va a decir que el primer cuartil va a ser simplemente este valor.
ya que en la diferencia de la fórmula los extremos se hacen 0. Voy a poner estos valores, en este caso sería 10, el siguiente sería 22. Para el segundo cuartil, que en este caso es la mediana, que también lo necesito y lo voy a calcular, de igual forma hago la condición, el número de observaciones dividido entre 2, y observo que es 20. Entonces 20 se encuentra entre 10 y 22, por lo que anoto estos valores y tendría que la clase mediana también es el intervalo de clase 6, y su valor va a estar dado por el límite inferior de la clase mediana más el ancho del intervalo de clase por la condición, que en este caso es n medios, menos la frecuencia acumulada menor que anterior a la clase, dividido entre la frecuencia acumulada menor que de la clase menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Y para que esté correcta la fórmula voy a anotar un paréntesis más para que no me salga ningún error, y ahí tengo el valor de la mediana o segundo cuartil. Para el tercer cuartil, de igual forma la condición va a ser el número de observaciones por 3 cuartos, y este valor se encuentra entre 30 y 35, con lo que tendríamos que la clase tercer cuartil sería la clase octava. Vamos a tomar esta y su valor sería directamente el valor de 2. Entonces voy a anotar, esto se encuentra entre 30 y 35, y el valor va a ser igual a el límite inferior de la clase tercer cuartil. Muy bien, con lo que ya puedo responder al ejercicio. Entonces, el recorrido de la variable va a ser igual a lo que ya hemos obtenido antes, el valor máximo menos el valor mínimo. El recorrido intercuartil va a ser igual a la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. La desviación del cuartil va a estar dada por el recorrido intercuartil dividido entre 2. Para hallar la desviación media requiero hallar las frecuencias absolutas multiplicadas por el valor absoluto de las marcas de clase menos la media aritmética. Como voy a jalar para hacer para todas las clases, voy a enclavar esa celda. Arrastro para cada una de las clases y encuentro la sumatoria de estos valores. Por lo que la desviación media se define como la sumatoria de estos valores dividido entre el número de observaciones n. Para la desviación mediana, lo mismo, requiero encontrar las frecuencias absolutas multiplicadas por el valor absoluto de las marcas de clase menos la mediana, y la mediana es igual al segundo cuartil, y voy a enclavar nuevamente porque voy a utilizar esta fórmula para las demás clases. Tengo el valor, arrastro para todas las clases y de igual forma encuentro su sumatoria. La desviación mediana está definida como la sumatoria de estos valores dividido entre el número de observaciones. Con lo que hemos respondido a el problema. Bien, continuamos. Ahora describimos a otro estadígrafo de dispersión que es la varianza y está relacionada con la desviación estándar. Y se define de acuerdo a su fórmula como la media del cuadrado de las desviaciones respecto de la media aritmética. Entonces, para encontrar la varianza, yo requiero calcular la media aritmética. Y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. La veremos más adelante. En este caso tengo para datos agrupados, para datos no agrupados y para datos agrupados, pero como me indica acá, para el valor de n mayor o igual a 60. Eso vamos a tomar muy en cuenta. Voy a observar que acá la varianza la vamos a poner, en este caso, cuando se divide entre el valor de n con S'. Y para muestras pequeñas,
para datos no agrupados y para datos agrupados, observo la ligera diferencia que tiene el denominador n-1. Esto es una corrección, ya que para datos pequeños que van a ser considerados menores a 60, el estadígrafo tiende a variar. Usted debe estar familiarizado con este, ya que en los experimentos en laboratorio siempre se ha utilizado esta varianza. Pero es indistinto cuando yo hago para valores mayores a 60 que utilice esta fórmula de la varianza o esta de acá. Bien, entonces advertir también que esta varianza se simboliza con S sin la tilde, ¿no? Y la relación que tienen estas dos es simplemente un factor de corrección de esta forma. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos con sus propiedades. La primera propiedad de la varianza me indica que es un número positivo. Para el conjunto de observaciones que nos dan, es evidente que es un número positivo, ya que son las desviaciones elevadas al cuadrado y es una suma de puros números positivos. Siguiente, cuando las observaciones son una constante, dice que la varianza es 0. La varianza de, vamos a decirle, incrementar a los datos una constante b no afecta en nada, ya que la varianza sigue siendo la misma. Para todos los datos, si se hace la transformación de x más una constante, pues la varianza debe ser igual. La siguiente propiedad general es que la varianza de la variable, en el primer caso, cuando ésta se multiplica por una constante, quiere o se expresa como el cuadrado de la constante por la varianza de los datos originales. Y si hacemos en general la transformación lineal de los datos con un múltiplo de estas más la adición de una constante, la propiedad indica que la varianza es igual al cuadrado de la varianza de los datos originales. Veamos las propiedades de la varianza con un ejemplo. En este problema vamos a demostrar las propiedades de la varianza para el conjunto de datos mostrado mediante una tabla de distribución de frecuencias. Encontramos el valor máximo de las observaciones, marcamos nuestros datos, encontramos el valor mínimo de las observaciones, encontramos el recorrido de la variable, que es el valor máximo menos el valor mínimo, el número de observaciones, contamos, el número de intervalos de clase, que en este caso voy a utilizar como 10, y el ancho del intervalo de clase, que se define como recorrido dividido entre el número de intervalos de clase. Tengo 10 intervalos de clase. Para el límite inferior de la primera clase, este debe ser igual al valor mínimo. El límite superior de esa clase debe ser el valor mínimo más el ancho del intervalo de clase, enclavando para poder arrastrar. Este valor debe ser igual a este, y ya que he enclavado, arrastro esta fórmula y arrastro para ambos límites. Con lo que el último límite es igual al valor máximo. La marca de clase es el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Para las frecuencias, utilizo el comando frecuencia de Excel. Para nuestros datos, está erróneo aquí, tendremos el conjunto de observaciones. Para los grupos, el límite superior de los intervalos de clase, con lo que se realiza el conteo de las frecuencias para cada una de las clases y encontramos su suma, que no es igual al número de observaciones, ya que debemos definir esta como una matriz. Control Shift Enter, y si es igual al número de observaciones. Frecuencias acumuladas menor que, utilizamos la fórmula de recurrencia en este caso, que es igual a una frecuencia de la clase más la frecuencia acumulada anterior. Jalamos esta fórmula, la última debe ser el número de observaciones. Para calcular la media aritmética, requiere el producto de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Arrastro la fórmula y también obtengo la sumatoria. Con lo que voy a calcular la media aritmética,
que va a ser esta sumatoria que hemos encontrado dividido entre el número de observaciones. Para la varianza, de acuerdo a la fórmula, es el producto de las frecuencias absolutas multiplicadas por el cuadrado o la potencia de las variaciones o desviaciones de las marcas de clase menos la media aritmética. Enclavando esta fórmula o esta celda, y la potencia sería 2. Realizamos para cada una de las clases y obtenemos la sumatoria. Entonces la varianza está definida como esta sumatoria que acabamos de encontrar dividido entre el número de observaciones. Muy bien, ahí ya tengo la varianza para estos datos y veo la primera propiedad. La primera propiedad me dice que la varianza es un número positivo. Sí. Voy a copiar su valor, ya que vamos a hacer modificaciones sobre los datos. Bueno, ahora la segunda propiedad me dice que la varianza de y debería ser 0 si estos datos son constantes. Voy a modificar los datos, para lo que me los voy a copiar acá abajo, ya que todas mis fórmulas están definidas en esta matriz. Entonces imagino, por ejemplo, que todos los datos son iguales a este. Los he reemplazado por el mismo valor. Todas las observaciones tienen el valor 65,75 y se puede observar que la varianza me da 0. Entonces se cumple la segunda propiedad. Calcule, dice, la varianza de las observaciones más 10. Entonces voy a hacer, como están mis datos originales acá, más 10. Lo hago para las filas, arrastrando la fórmula, y lo hago para las columnas, arrastrando de igual forma la fórmula. Con lo que la varianza obtenida nuevamente es el mismo valor, 18,036037. Se cumple también esa propiedad. Ahora me pide calcular la varianza de 2 veces la muestra. Entonces voy a modificar aquí mis observaciones. Va a ser igual a 2 multiplicado por este valor. Para filas arrastro la fórmula y para columnas arrastro la fórmula. Con lo que tengo mi nueva varianza 72,14, que de acuerdo a la propiedad debería ser el cuadrado del valor, en este caso sería 4, multiplicado por la varianza original de las observaciones. Y como podemos ver son iguales. Finalmente me pide calcular la transformación lineal general, la varianza de 5 veces y más 7. Modifico mis datos, multiplicando 5 los datos originales y sumando 7 a cada uno de ellos. Para filas y para columnas. Con lo que de acuerdo a la propiedad me indica que esta varianza debe ser igual al cuadrado del valor que multiplica a las observaciones, que sería 25 en este caso, por la varianza original. Y podemos ver que también se cumple la propiedad, con lo que hemos resuelto el problema. Bien, continuamos entonces con la definición de desviación estándar. Y como habíamos puesto antes, esta es la raíz de la varianza. No hay más que decir, pero sí analizar un poco esto, ya que este indicador nos da la dimensión correcta de las observaciones. Por ejemplo, si las observaciones fueran la cantidad de litros, al hacer la varianza, como la varianza está definida como el promedio de las desviaciones al cuadrado, al elevar al cuadrado las unidades se elevan al cuadrado. Y entonces para poder indicar correctamente la desviación yo debo hablar en unidades solamente de litros. Es por eso que tenemos a la desviación estándar como raíz de la varianza. Muy bien, sus propiedades son análogas a las de la varianza. Tenemos 5 propiedades: que la desviación estándar debe ser un número positivo, la desviación estándar de los datos, que son una constante, es igual a 0, no debe haber desviación. La desviación estándar de los datos, que se suma o resta una constante, es igual a la desviación estándar de los datos originales. Y la desviación estándar del múltiplo de las observaciones por el valor, por una constante, es igual al valor absoluto de esta constante multiplicado por la varianza de los datos originales. Con lo que concluimos esta clase. Ejemplo 4, ¿qué pasó ahí?